Ramón Menchaca, y él es presidente precisamente de la Comisión de Justicia en el Senado. ¿Cómo está, senador? Muy buena tarde. Con mucho gusto de saludarle, Félix. Buena tarde. Bueno, vamos a abrir este tema con el Día de la Constitución. En estos momentos están en Querétaro, pues evidentemente celebrando su 112 aniversario. Pero dime, ¿se ha respetado la Constitución? ¿Se han hecho muchas modificaciones? ¿Cómo ves tú cómo llega a este aniversario la Constitución? Bueno, la Constitución ha sido la columna vertebral jurídica del Estado mexicano. Ha sufrido transformaciones, unas buenas, unas no tan buenas, pero finalmente es lo que nos permite tener cohesión de Estado. Y yo creo que en el transcurso de esta legislatura, en el Senado de la República y en el Congreso Federal, tenemos la obligación, todos los congresistas, todos los legisladores, de apostar por una constitución que sirva, de una constitución que permita tener un Estado de Derecho, una convivencia pacífica y un bienestar entre las y los mexicanos, Félix. Sí, senador, nada más te voy a dar un dato. En el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto se le hicieron 155 modificaciones a la Constitución. ¿Esto nos da una mejor Constitución o ya inclusive se habló en un momento determinado de hacer una nueva Carta Magna? Ese es un tema que se ha discutido en muchos foros de abogados, en muchos foros de especialistas. Yo estoy convencido que el modelo de 1917 fue la concepción del Estado mexicano que se veía hacia futuro. En un momento dado podría ya estarse discutiendo una nueva constitución. Hoy yo puedo decir, pues como abogado y como presidente de la Comisión de Justicia, que es el elemento más importante para defender el interés de los mexicanos. Tenemos en la imaginaria modificaciones sustanciales, darle reversa a algunas que no fueron consultadas, socializadas y que afectaron a sectores muy importantes de la población, particularmente la de los energéticos. Entonces, estamos en la construcción de una constitución que permita tener un mejor nivel de vida y que además, por ejemplo, en el caso del 102 constitucional, en donde ya aprobamos una ley de la Fiscalía, ya aprobamos el nombramiento de un fiscal, tener el Estado mexicano los elementos que nos permitan tener una institución fuerte en el Ministerio Público. Efectivamente, estoy platicando precisamente con el senador por Morena por el estado de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca, ya hablando de temas precisamente que nos atañen en estos momentos. La gente pide justicia. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el subsecretario Alejandro Encinas, pues revelaron que México es una enorme fosa clandestina y hay pues más o menos 40,000 personas desaparecidas. ¿Cómo buscar justicia en este tema, senador? Es una barbaridad lo que ha pasado en nuestro país. Sí. Es un baño de sangre que ha afectado a miles de familias. El reclamo más sentido que hubo de la población, no solamente a nosotros, sino a cualquier candidato, a diputado local, a diputado federal, a senador, a gobernador y al propio presidente, es justicia, antes que otra cosa. Entonces, la obligación que tenemos ahora es, como te decía, dotar al Estado de los elementos para satisfacer ese requerimiento y otorgar una respuesta como nos lo está pidiendo la sociedad mexicana. Ahora, senador, esto me liga porque tú eres hidalguense. Ahí tenemos el gran problema del huachicoleo. ¿Cómo llegar a darle justicia precisamente a las personas que han sido involucradas o que las han dañado a través de esta actividad que se volvió ilegal y que la controla el crimen organizado? ¿Cómo allí en tu estado qué se tiene que operar? Porque además independientemente de tus tareas legislativas, creo que debes estar haciendo algo para trabajar en tu entidad sobre este tema. Pero ¿qué hacer, senador? Desde luego, y la respuesta le ha dado a conocer el titular del Ejecutivo, el presidente de la República. Se generaron conductas antisociales, particularmente por la falta de oportunidades, en especial a los jóvenes. Tuviste la cantidad de muchachos, de muchachas que estaban con una actividad casi frenética en la obtención de la gasolina, y
y eso se multiplica no solamente en muchos municipios de mi estado, sino en muchas partes de la República. Hay que atender el bien de este complejo problema desde un aspecto más general y más de fondo. La creación de oportunidades para las personas, para los adultos mayores, para las mujeres, para los niños, para los adolescentes, con la posibilidad de estudiar, con la posibilidad de prepararse para un trabajo, debe de aminorar este fenómeno. Pero este es solamente la punta del iceberg. Esto fue solamente una muestra de la desgracia que puede causar la enorme avaricia de grupos organizados que además están atacando los fondos, la propiedad de la nación, y que en su afán de que no los capturen dejan abiertas tomas clandestinas, generan que la población se acerque o se exponga, y tenemos un resultado verdaderamente trágico: más de 125 personas fallecidas. Muchos de ellos no los van a poder reconocer, no se les va a poder entregar a las familias, y este solamente, te digo, fue un ejemplo de lo que ha estado sucediendo en el transcurso de los años en muchas partes del país. Claro, senador Julio Ramón Menchaca, ayer inclusive, te lo pregunto a ti, porque esta expresión del presidente, que la habíamos escuchado mucho en campaña, ayer la recordó ya como presidente, decir que bueno, la gente se cansa de tanta tranza. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que él ya también está desesperado? ¿O qué pasa ahí, senador? No, el presidente está todos los días teniendo el contacto con la población. Está haciendo un gran esfuerzo de dar la respuesta al repudio que se le tiene a la corrupción, a la ineficacia, al desorden que ha imperado en este país, y le pone todas sus fuerzas, le pone todo su tiempo, todo su talento, y convoca a los miembros de su gabinete y a los que formamos parte de este movimiento y a la población en general a sumarnos. México es mucho más grande que sus problemas. Aunque parezca una frase trillada, aunque parezca algo de libreto, te puedo decir con toda seguridad, y tú lo haces todos los días en tus comentarios y en tu análisis, Félix, que México es un pueblo que merece tener un destino mejor del que nos ha generado los últimos gobiernos. Efectivamente, senador. Y bueno, ¿cómo creer en la recuperación de la justicia? Tú estás en la Comisión de Justicia del Senado. ¿Cómo el pueblo va a creer que va a haber recuperación de justicia cuando, por ejemplo, ayer o antier vimos que el exgobernador de Sonora, el señor Padres, pues ya salió libre? Bueno, es que hay dos aspectos, y te lo digo también por haber estado muchos años en el sector judicial. Hay que estar conscientes de que la administración de justicia, la impartición de justicia es un elemento, digamos, visto con distintas aristas. Hay juicios mediáticos en donde cualquiera, tú o yo, cualquiera puede estar siendo sujeto de un juicio y de una sentencia, y no estar atenido a lo que es el debido proceso. No conozco el asunto del exgobernador, pero yo confío y he confiado siempre en que hay jueces, hay magistrados y hay ministros que cumplen efectivamente con su labor, y no siempre en la aplicación de la ley pues se tiene una sola visión de las cosas. No meto las manos a todo por nadie, pero sí creo que se deben de utilizar los instrumentos que marca la ley, el amparo, el debido proceso, para que cada quien tenga lo que le corresponde, que ese es un principio general del derecho y a la justicia. Como base, ¿tú podrías decir que en la administración que está presente no va a haber este tipo de persecuciones mediáticas o de meter a la cárcel nada más por meterla para taparle el ojo al macho, por decirlo así? No debería de ser. Yo sí creo, y a veces no comparto algunos posicionamientos dentro de mi mismo partido, en el sentido de que hay que borrar para atrás lo que ha pasado. La exigencia de justicia implica que quien ha violentado la ley, quien se ha hecho inmensamente rico, quien ha abusado de los recursos públicos, quien ha lastimado, quien ha violentado a las personas, debe de tener una sanción.
Eso es el Estado de Derecho. Y cuando menos desde mi particular punto de vista voy a impulsar que eso suceda. Hay distintas visiones, pero yo te puedo decir que hay mucha coincidencia con distintos actores políticos para que no haya impunidad. Y no va a haber impunidad cuando las personas que han cometido ilícitos estén siendo procesadas y debidamente juzgadas, sin linchamientos mediáticos, sin ninguna línea a jueces, pero sí con una exigencia de justicia, poner a cada quien en donde le corresponde. Y ya finalmente, senador, porque sé que también tienes actividades, ¿sí sale la Guardia Nacional en este periodo? ¿Ya es con modificaciones o tal cual como la mandaron de la Cámara? Ajá. Es precisa, mira, mañana vamos a tener una reunión plenaria del grupo de Morena con la revisión de la agenda legislativa, y uno de los puntos importantes, bueno, dentro de muchos, es precisamente la Guardia Nacional. El Estado mexicano necesita, ante una emergencia como existe hoy, el escenario de violencia, es un elemento que le permita, cuando menos en un transcurso de tiempo, y espero que corto, medidas emergentes, y la Guardia Nacional es una medida emergente para poner orden en este país, sin que signifique un atentado a los derechos humanos, sin que signifique una cuestión mediática, sino simplemente ponerle orden al país. Está en desorden y eso hace que haya desconfianza, que no exista, la comprensión para los miembros del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, de las policías municipales. Hay desconfianza y se tiene que revertir en base de resultados, Félix. Sí, porque lo que está trabando es si es el mando militar, porque se puede militarizar el país. ¿Eso se podría dar, senador, que se militarizara? No, a ver. El Estado mexicano debe de contar con los elementos inmediatos para atender un problema muy grave. Porque hay quien, Félix, hacen planteamientos, lo vimos con algunas organizaciones la semana pasada, pues que pudieran funcionar dentro de 5, 6, 7 años. Y bueno, pues el país no está como para que tengamos una discusión eterna, como pasó con la Fiscalía General, que se tardó más de 4 años, para ver qué vamos a hacer. Requiere medidas inmediatas y requiere un costo, y va a tener un costo político, y está el presidente y sus legisladores, sus diputados federales, sus senadores y los congresos locales dispuestos a asumir ese costo, porque además es una exigencia social. Correcto, senador, te agradezco muchísimo, senador Julio Ramón Menchaca, senador por Morena por el Estado de Hidalgo, te agradezco muchísimo que me haya recibido la llamada, y bueno, estaremos en contacto para darle seguimiento a estos temas, ¿te parece? Estoy a tus órdenes siempre, Félix. Te mando un abrazo. Saludo a tu radioescucha. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí están dispuestos a asumir los costos políticos, pero esperemos que tengamos buenos resultados. Y ahora vayámonos con nuestro